a él no lo conocías. No, oye, te aviso que Ger ya te pasó. Ya después de los 50 uno empieza a bajarse. Yo medía 1,85 y ve ya. Y también, ya unos 64. ¿Medías 1,85? Ay, ¿cómo que? Ah, ok. Y yo me quedé pensando. No, él mide 1,90, ¿no? Mides, ¿cuánto? ¿No sabes? 85, mide 85 todavía. ¿Sí? Pero siempre. Bueno, pero va para Sí, 1,90 sí, volando. Pepe, ¿nuevo o cuarto? No, es nuevo. ¿Nuevo? ¿Luego qué? Ah, sí, la lámpara del cuerpo es el ojo. María me hizo llamada por Skype. ¿Ah, sí? Sí. La voy a conectar a todos, ¿no? Sí, ya me los conectando, pero ya María me hizo llamada por Skype. Bueno, hizo desde Skype. Como yo también lo tengo aquí para ver quién está entrando, porque si no. De YouTube ya lo tienes. YouTube ya ahorita voy a instalar, ya está todo. Y aquí está llamando a ti también. Yo voy a volver a ver. No te mueves, nomás quédate ahí como estás. Pero bien. Sí, bueno, el diario, pues, dentro de los mismo como sí, claro, son unos que son como enormes. Son cientos de apartamentos, entonces se viven. Sí, todavía no ponen las bocinas nuevas. No, pues que apenas llegaron el jueves me llegaron a la casa. Ah. Sí. Pero vas a poner una aquí y otra allá, ¿o cómo? Sí. ¿Sí? Igual, yo creo que, ¿sabes cómo sería bueno? Abajo ahora. Entonces va a salir el sonido así. Pero abajo, ¿dónde? No sé. ¿Pero quitar y poner o no, pues no se pueden quedar abajo? Sí, de quitar y poner sería importante. Porque arriba, cuando les pones hacia arriba, el sonido tiende a hacer esto. Sí, el sonido sube. Entonces, si los ponemos abajo, captamos, hacemos una caja de sonido. Ajá. Digo, no sé qué. Eso. ¿Vas a tener más estudios de este? ¿Más qué? ¿Más Sí. estudios de este? Entonces, Sí. el uno. Parte 1. Hola, buenos días. Ya pueden hacer preguntas, ¿eh? Así calentamos motores.
¿De qué color la quiere? ¿Sí? Tengo roja. Tengo otra roja. Ay, sí. Espérame. ¿Me puedo decir este? ¿Este? ¿Cómo está? Está bien antes de... Yo creo que moví. Esto lo puedes tomar acá. Sí, 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 adelante. Por la extensión o el este, ¿no? Lo que voy a hacer es que no se baje, que se detenga. Sí, ya se salió. ¿Sí viene tu papi? Sí. ¿Está mejor ya? Sí. Ya, sí, sí, sí. Sí, gracias. ¿Por qué no me deja bajar? ¿Qué? ¿Quieres bajar el video? ¿Estás en que es un deber de llevarlo? No, es que lo tengo aquí. No nos deja bajar. Aquí está. Sí, a ver, adelante con tu pregunta. Es que a lo mejor no. A ver, Acuérdate que hay un nivel. más fuerte. Sí, es en el nivel 14. ¿Del proverbio de hoy? Dentro del propio software viene mal. ¿Proverbio qué número? ¿Recuerdas? Oye, ya la habíamos abierto. Sí, a ver, si quieres. Del capítulo 6, versículo 31. Vete, no, entonces. Dice, pero si es sorprendido, ¿pagará 7 veces eso? Salte de ahí. Pro- 31 del 6 al 9. Ah, 31. Del 6 al... Vete al archivo. Dice, Donde te lo permite, sale y busca el archivo. ve a la hormiga, oh perezoso. Ah, espérame, es que, perdón, es que según yo le pegué, pero no, ahora sí. Del 6 al 9. Dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. ¿Sí? Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden. Mas abre tu boca por el mundo. ¿Sí? Es eso lo que dices. Ah. La idea es ¿cómo? No, es un comentario que le hace la mamá al hijo, porque es rey. Y le dice, claramente dice, deja que sea realmente ahí la palabra dar, es como lo que acostumbra, el ser humano acostumbra a mitigar sus dolores con alcohol. En ese tiempo la sidra era el jugo de manzana fermentado y el jugo de vino fermentado. Entonces, esa era la bebida que había. Hoy hay miles, ¿no? Pero entonces no está diciendo que se haga, sino que está dando a entender a los que no dependen de Dios, a los que dependen de sí mismos, pues la única forma que tienen de mitigar sus problemas, su necesidad, es
emborrachándose, ¿sí? No que esté dando el consejo. Por eso en el 8 dice, abre tu boca por el mundo, dice, en el juicio de todos los desvalidos, dice, ayúdalos a creer, dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso, ¿sí? Defiéndela, que no se tengan que refugiar en el alcohol para mitigar sus dolores y sus problemas. Eso es lo que da a entender el pasaje. Pero no es porque esté ofreciendo emborráchalos, ¿no? Es como el decir, bueno, pues las personas que no buscan el refugio en Dios lo buscan en las drogas, lo buscan en el alcohol, porque mientras tú no tengas una esperanza de fe, de algo más grande, el hombre se mete en eso. Por eso el alcoholismo y la drogadicción son escapes. No es nadie busca eso por placer, son escapes, ¿sí? Son escapes. Y el hombre se escapa cuando no sabe de Dios, pues agarra lo que primero se le presenta, y el mundo siempre te presenta cosas destructivas. ¿Sí te queda claro? Sí. Ok. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue, chicos, allá en Veracruz? ¿Me trajeron algo? No, ¿verdad? Para la próxima. Muy bien, muchas gracias. Sí, qué bueno. Estuvo tranquilo el camino, todo. Sí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya estamos en las preguntas, mientras van llegando los invitados. Menesteroso es alguien que no tiene nada que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Sí, o sea, al no tener nada que hacer, realmente Dios diseñó la vida en un constante movimiento. Porque cualquier cosa, el agua cuando se estanca se pudre. ¿Sí? Entonces, todo lo que se estanca se pudre. Dios diseñó que el agua siempre está en movimiento, el viento siempre está en movimiento, todo está en movimiento, y el alma del hombre es inquieta. Siempre tiene que estar buscando. Lamentablemente la naturaleza pecaminosa nos lleva hacia cosas muy equivocadas siempre, porque el hombre cuando sufre busca más, como no sabe cómo mitigar su problema o su dolor, busca esconderse de él, ¿sí? Entonces es la idea de que nada, al estar menesteroso, había un papá, por ejemplo, que cuidaba que su hijo siempre estuviera activo, ¿sí? Digo, hay muchos que lo hacen, pero este señor movía a su hijo a hacer muchas cosas en su casa con el objetivo. Hoy muchos chicos son muy flojos precisamente porque no son movidos a nada, se vuelven menesterosos, ¿sí? O sea, cuando tú te metes en ti mismo, siempre vienen los peores pensamientos. Y no falta el diablo, ¿verdad? Que te ponga alguien a decirte, ¿por qué no fumas marihuana? ¿Por qué no droga? ¿Por qué no alcohol? ¿Por qué no cerveza? O lo que sea. ¿Por qué? Porque es la forma como el mundo mitiga sus dolores. Todas esas cantinas que ves abiertas a deshoras de la mañana, y esto no es otra cosa que gente escapándose de una realidad que no saben cómo enfrentarla. ¿Sí? Luego se hace vicio, ese es el problema, se hace vicio, y cuando se hace vicio ya cuesta más trabajo dejarlo. Por eso no es bueno ser menesteroso sin tener siempre algo que hacer, siempre. Y siempre hay mucho que hacer. Por ahí algunos dicen, ando aquí matando el tiempo, ¿no? Pero la verdad, el tiempo es muy valioso. No lo valoramos. Hay como un nivel en la vida
en que empezamos a darnos cuenta del valor del tiempo. Cuando somos muy jóvenes, como que el mundo se nos hace chiquito para acabárnoslo a mordidas, ¿no? Pero realmente el tiempo vale mucho, y cuando ya perdiste mucho tiempo es cuando lo valoras más y quieres aprovechar el tiempo que queda de una mejor forma, ¿sí? Así es, por eso el estar menesteroso es peligroso, hasta rima. Tere, adelante. No tengo, bueno, sí tengo, pero ahora, hoy no. Es que hace mucho soy no. Sí, tengo que ordenar esa parte. Está bien. Lo que se te ocurra ahí, que de lo que recuerdes, puedes preguntar. Más bien creo que no estoy preguntando ordenadamente, entonces quiero como ordenar. Ah, ok. Bueno, como veas. Ya ahorita, hijos, me temo que no les tocó tráfico de... No sé si... Es que hay una marcha hoy. Me tocó desviación. ¿A ti sí te desviaron? Pero, ¿por dónde? No, por insurgentes, yo vine, pero es poca la desviación, ¿eh? Es que realmente van caminando. Supuestamente iba a ser del Ángel al Zócalo, creo. A no ser que hayan cambiado de opinión, pero también es la misma gente que se va dirigiendo hacia allá, ese es el problema. Pero es que las cosas están tan mal que va a ser. Sí. ¿De qué se acabó vino? Hay que darle un poquito para atrás. Quedó. Está muy. Está subido en la banqueta. No, sí. Nada más que quede espacio para. Es que luego pasa la policía y nos dice: estamos bloqueando el paso de los peatones. De hecho, un día nos pasó, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Se pasó que estaban mal estacionados y ya sabes, y pues interrumpen en el mero momento y siempre es molesto. Oye, Pepe. Ajá. Dice en el proverbio 31, hace telas y vende, o sea, habla de la mujer virtuosa. Ajá. Hace telas y vende y da cintas al mercader, o sea, Sí. habla del trabajo que puede hacer. Realmente en ese tiempo lo que más se hacía eran telas, ¿sí? Porque la vestimenta siempre ha sido un desgaste constante. Y ella, dice, una mujer hacendosa como esta mujer virtuosa, pues no está ociosa en su casa. Digo, hoy los hogares, hay muchas cosas que facilitan, ¿no? La licuadora, el refrigerador, muchas cosas que tenemos en casa, el exprimidor de jugos y todo esto facilita, pero a la vez tenemos también mucho, en este tiempo aún, tú facilitas ciertas cosas, pero se amplían la gama de actividades. Y aquel tiempo era tejer, bordar y vender lo que... En este tiempo, ¿Cómo? Es que me hablas... para este tiempo, ¿cómo lo...? No, pues no precisamente vas a hacer bordados, y si los quieres hacer y los vendes, está perfecto, no hay problema. Realmente todo lo que tú consideres que tienes tiempo para hacer, vamos a decir como un apoyo al esposo, que es el que provee, está perfecto, ¿no? Lo que puedas hacer, ¿no? Pero hoy la mujer moderna, más que el buscar apoyar al esposo, es el gimnasio, el café con las amigas, es otras cosas, ¿no? Entonces, por la misma facilidad que hay de otras cosas, ¿sí? Entonces, pero en aquel tiempo, el siervo, había muchos siervos. Las personas de más o menos un buen nivel tendrían varios siervos porque había que ir a sacar el agua de los pozos,
había que transportar la comida de un lugar donde se juntaban a proveer todo lo que se cosechaba, iba como el mercado, lo que hay, ¿sí? Era lo que antes, ¿no? Y además que ahí sí a cargarle, ¿no? A menos que tuvieras burro. Tener un burro era costoso, ¿sí? O camello. No todos tenían esas facultades, ¿no? Como hoy no todos tienen coche, ¿sí? Pero tienen Dodge pies. Así es. Entonces aquí en este capítulo habla de la mujer virtuosa, es decir, la verdad esto es cuando como mujeres ustedes leen esto y el versículo dice, el 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque realmente la virtud es un don divino, ¿sí? Y la única mujer virtuosa puede ser la mujer creyente, ¿sí? Puede haber una mujer hacendosa, es decir, que es muy trabajadora, que se mueve esto, el otro, pero aquí en este caso está hablando de una mujer que verdaderamente es un enorme apoyo al esposo y que teme a Dios. Es así termina, de hecho, ¿sí? Entonces, y que teme a Dios. Entonces esto es muy importante, porque la pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es, la misma mujer puede hacerse esta pregunta como el hombre que se quiere casar, ¿sí? Si es como creyente, ¿no? Como incrédulos nos vamos a la aventura, pero ya como creyentes, pues ¿qué más quieres tú? Una mujer virtuosa, ¿no? Una persona, tú piensas más en esa parte importante, esa mujer virtuosa que sea, porque definitivamente tienes que considerar que va a ser la madre de tus hijos, ¿sí? Si tú ya amas a tus hijos antes de tenerlos, pues ya estás pensando en esa mujer que te va a ayudar a educarlos, porque realmente la cabeza en la educación de los hijos es el hombre, pero la mujer tiene que tener un tremendo apoyo. ¿Tienes sobres? No, de hecho son un tema ahí si quieres. Ah, ok. ¿Sí quieres? Sí. Ups, estoy desbaratando aquí la instalación. Es que me redujeron mucho el espacio estos jóvenes con su alta tecnología. No, está bien, está bien. Ya. Ah, no está. Ah, lo apagué y se... Entonces, la pregunta es muy fuerte. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, la misma mujer puede decir, yo quiero ser una mujer virtuosa. ¿Sí? ¿Ya? Ok, pues buenos días a todos nuestros amigos cibernéticos. Un nuevo día para estar con el Señor en su palabra. Gracias por su atención. Y también gracias a todos los que aquí ya están presentes, acomodaditos, sentaditos, para empezar con nuestras preguntas. Así es que ya saben cómo hacer sus preguntas. Sí, ok. Bueno, pues vamos a, si no hay preguntas, se las van a tener que guardar ya, porque ya se nos viene el tiempo encima. Vamos a pasar nuestra melodía cotidiana, la que acostumbramos a estar pasando para calentar el corazón cantándole al Señor. Adelante.
Bueno, pues esta forma de abrir el apetito hacia las cosas de Dios siempre ha sido. Hay por eso más de 150 salmos que hablan de cómo alabar y adorar al Dios creador, porque precisamente una de las cosas que suceden hoy en el mundo, Dios se ha convertido en religión, en un objeto, en un amuleto, y se ha dejado de ser ese Dios real que la misma Biblia exalta y todos los que conocemos la Biblia. Dice el versículo, bueno, vamos a orar. Señor, pues muchas gracias por concedernos un día más de vida y un tiempo contigo a través de tu palabra, de tu Espíritu que está entre nosotros y en nuestro corazón, que nos permite tener esa comunión para poder darnos cuenta que las cosas terrenales son una cosa y las cosas celestiales otra. Bendito seas por tu compasión, misericordia para con todos nosotros y por habernos dado el privilegio de poder conocerte y a través de tu palabra crecer en ese conocimiento. Bendice este grupo que estamos aquí presentes y a todos aquellos que están tras las cámaras, Dios, que de verdad las vidas de todos nosotros sean bendecidas por tu palabra. Gracias por nuestra nación, la cual también te pedimos bendigas y guardes ante las cosas que están sucediendo. Y Dios, todo lo pedimos por tu nombre. Amén. Ok, entonces decía, hace mucho tiempo conocí a un hombre, se llamaba Clay Taylor, se llama Clay Taylor, aunque ya no está en la tierra, está en el cielo. Este chico o este hombre, cuando ya lo conocí yo, era grande. Él era grande como cristiano y grande en estatura, medía más de 1,90. Era un gran cristiano. Este hombre se fue de misionero desde a los 17 años a Colombia. Y un día vino a México y un mensaje, y dice que él tenía mucho miedo que le sucediera lo que dice un versículo de la Biblia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Imagínate tú que de repente tú ves a una persona en un coche con el brazo de fuera sangrando y tú quieres acercarte a ayudarlo y resulta que es una trampa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya en estos tiempos tenemos mucho cuidado hasta de nuestra sombra, ¿no? Porque hay veces que se cruzan dos luces, una de este lado y otra de este lado, y tu sombra se cruza también, y tienes miedo. Entonces, la maldad va en aumento en todo el mundo. Hay cosas muy graves que suceden y la gran mayoría en el mundo no se entera, ¿sí? No se entera. Hay amenazas muy claras que salen de la boca de hombres con poder y la gran mayoría no nota que su libertad está siendo amenazada. Yo no quiero que crean que soy pesimista, sino que estoy viendo la realidad y quiero que la realidad sea vista. Una de las cosas que sucede por la cual las personas estamos en peligro es por ignorar la verdad. La ignorancia de la verdad es la que nos mete en un grave peligro. Entonces, yo tengo ahorita tan fresca en mi mente la cara de este periodista que les comenté el estudio pasado, que está dando allí una noticia, varias noticias muy sangrientas, muy terribles, y entonces de repente se le cambia el rostro y dice, pero de verdad se me quedó grabada su cara, ¿qué demonios nos está pasando? Bueno, es el única persona que he visto los noticieros, los veo de vez en cuando, me gusta estar enterado de muchas cosas, no precisamente de cuántos asesinatos van o cuántos secuestros van, esas estadísticas son terroríficas, pero sí quiero estar al tanto de lo que sucede.
Entonces, de los únicos comunicadores que he visto que verdaderamente se conmueve ante lo que está diciendo, ¿no? Lo que está comunicando. He escuchado a muchos comunicadores y comunicadoras, y hay algunos que parece que está diciendo, súbele a la estadística, hoy hubo 18 muertos más, ¿no? Entonces, esto duele. ¿Por qué razón? Porque estas actitudes tan sangrientas ya parece que no impactan a la mayoría, ¿sí? Parece que no impactan a nadie. Lo dicen como si fuera algo ya cotidiano, y de hecho son meses y meses y meses que yo estoy oyendo estas cosas, ¿sí? Meses. Y años, sí, me voy a gobiernos más atrás. Entonces, recordemos aquel tiempo en el que pasó en el 2001, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las Torres Gemelas. Esta noticia sacudió al mundo entero. Por meses estuvieron dando la noticia y era verdaderamente terrorífico lo que se había visto. En aquel tiempo había unos astronautas en el módulo internacional que sigue allí en el espacio y sigue estando ocupado por astronautas. Ellos envían unas fotos desde allá para que vieran cómo se veía desde el espacio las dos columnas de humo saliendo de las torres que estaban ardiendo ya. Entonces, el dolor que vivieron quienes estaban en ese momento en los edificios se hizo mayor cuando mucha gente que con la sola intención de querer ayudar a rescatar a los que pudieran estar heridos y fueran rescatables dentro de esa tragedia, eran bomberos, eran voluntarios, de repente los edificios se derrumban y aplastan a cuantos habían entrado a ayudar, ¿no? Se rescataron algunos de entre los escombros, pero muy pocos, la mayoría murió. Entonces las escenas eran dantescas, pero verdaderamente dantescas. Los edificios ardían y la gente se estaba lanzando por las ventanas porque preferían, yo creo, morir en un impacto fuerte con el suelo, o quizás ya cayendo estaban desmayados y morían, antes de morir quemados. Como que el morir quemado es un horror, ¿no? Es algo más, te impactas más cuando te dicen que unas personas murieron en un incendio en una casa, que decirte 2 personas les dio un infarto y se murieron, ¿no? La verdad impacta, es diferente ver la forma como mueren. Sin duda, ver las llamas tan cerca les hizo pensar en lo horrible de ese lugar llamado infierno. No tengo la más mínima duda de que pudo haber eso. Pero eso es horrible, ¿verdad? El infierno es una de las palabras muy pronunciadas en el mundo, pero poco meditadas. Pues de ese terrible infierno es de donde, para lo que vino el Señor Jesús a rescatarnos, ¿sí? Una sensación así como las que estas personas experimentaban, al ver la muerte cara a cara, quienes hemos pasado esto, de alguna manera, al menos cuando yo lo sufrí, de alguna manera mi vida cambió. Cambió no por Cristo en ese momento, solamente pensé en algo muy, muy relevante y que todos los seres humanos podemos llegar a experimentar. Hay, como vemos, pues muchas formas de morir, ¿no? En algunas hay tiempo para la reflexión. Puedes estar pensando en una persona en un hospital internada con una enfermedad y estar allí por meses, ¿sí? Y tú lo puedes invitar a reflexionar sobre su condición, ¿sí? Pero hay otras en las que un infarto es un golpe al corazón tremendo en el que no puedes ni pensar. Lo único que estás sintiendo es que hay algo muy fuerte que te provoca asfixia y te causa la muerte si no te atienden a tiempo. Según las encuestas en México, México es la segunda nación más violenta
después de Siria. ¿Sí? ¿Será o no será? Bueno, pero si tú ves los números de los muertos en Siria y de los muertos aquí, definitivamente, en los últimos los primeros 6 meses de este año, hubo 17,000 asesinatos. O sea, aquí está hablando de muertes violentas, aparte de otro tipo de muertes, ¿no? En el primer semestre del 2019 sucedieron estas 17,000 muertes. Es decir, si tú divides estas 17,000 muertes entre 6, que son los meses, te encuentras con 2,833 personas violentamente asesinadas. Y si de estas 2,833 las divides entre los 30 días del mes, te vas a dar cuenta que son 94 muertes diarias. O sea, una estadística verdaderamente terrorífica. Añádele a esto 100 muertes diarias por tabaquismo, 1,080 por alcoholismo. Y bueno, las muertes naturales, ¿verdad? De enfermos, de accidentes, no es natural una muerte de accidente, pero finalmente suman. Entonces, si tú dices esto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Que este es un mundo amenazado de muerte? La verdad es que sí. Pocos meditamos que podamos, alguno de nosotros, ser parte de esa estadística. Podemos serlo, por las razones ya mencionadas. Imagínense que hoy hubiera un incendio, que una explosión aquí en la esquina, un tanque de gas voló y murieron 100 personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían? Bueno, todas esas muertes así impactarían. Las noticias, hubo una explosión, 100 muertos, lo que quieras. ¿Sí? Pero las muertes que van, te encuentras 3 allá, 10 allá, ahora ya son de 16, 26, y otra balacera en Texas, 5 muertos, 20 y tantos heridos. Entonces te preguntas, ¿qué está pasando? Así como dijo este hombre, ¿qué demonios nos está pasando? Bueno, esto es más impactante cuando son muertes así como colectivas por un accidente, impactan más. ¿A quién? A las noticias. Los noticiarios están encargados de hacernos ver que todo es terrorífico. No les importa espantarte, lo que les importa es impactarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la noticia se vende, lamentablemente. La noticia se vende. Tanto que el día que mataron a estos 8 mexicanos en Texas, hubo un conflicto entre las dos naciones, hiriendo a que esta persona fuera traída a México para ser juzgada por haber matado 8 mexicanos, y los 26 de allá, ¿quién los va a juzgar? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, todo esto parece que los medios están influyendo. Bueno, no parece. Realmente los medios nos influyen en cómo ver las cosas que suceden. ¿Sí? Estos medios no tienen otra cosa más que acaparar la atención de la gente. Hay noticieros que te dicen que es el mejor y te están diciendo siempre este tipo de cosas, porque lo único que quieren es atraer a la mayoría de la gente por una razón, para que los comerciales que anuncian vendan más. ¿Ok? Hay muchísima indignación por todos estos sucesos. Algunos se indignan, pero no pueden hacer nada. Nosotros como creyentes también podemos estar muy indignados, pero sí podemos hacer mucho. Podemos orar. Siempre oro para que Dios los guarde a ustedes. ¿Por qué? Porque yo sé los peligros que se viven cada día, ¿sí? Y tener como una protección divina siempre va a ser una gran bendición. Entonces, oro también, y sé que les he pedido que oren por la nación, porque nuestra nación también tiene que ser guardada en oración. Entonces,
nosotros debemos cuidar lo que ven nuestros ojos. Vayan a la Biblia, vámonos a Lucas 11:34, para que podamos ver a través de la Biblia lo que la palabra de Dios siempre te enseña las cosas reales, ¿sí? En la Biblia no hay ficción. La Biblia te pone en claro las cosas que son, ¿sí? ¿Por qué quiere el Dios que tú entiendas que debes de cuidar? Por ejemplo, hay uno de los dos, bueno, tenemos los 5 sentidos, pero 2 de los dones más importantes, ya lo hemos visto en los mensajes anteriores, el ojo y el oído, ¿no? Entonces, cuidar nuestra vista, cuidar nuestros ojos, igual que los debes cuidar para que no se te desgasten de más en un corto tiempo, los tienes que usar también con sabiduría, porque todo lo que ves te influye. La televisión influye muchísimo, el cine, las revistas, series, libros, influyen impactantemente. Yo leí muchos libros que después quemé, ¿sí? Pero ese golpe que me dieron al corazón los quemé cuando me convertí, ¿sí? Porque realmente eran libros que estaban afectando terriblemente mi interior y yo no me daba cuenta plenamente. Entonces el cine, el radio, revistas, series, libros, etcétera, influyen la mente, la influyen, aunque algunos, cuando yo he comentado esto, creen que ellos no son influenciables. No existe ser que no sea influenciable, no existe. Solo uno conozco, que pisó la tierra, vio todas las cosas peores y lo mataron. ¿Sí? Se llama Jesucristo. Él nos dejó un ejemplo maravilloso de vida. Y Él mismo dijo estas palabras. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Sí? Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Imagínate tú. Está diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué es lo que provoca traumas cuando eres niño? Algo que viste y algo que te sucedió. Eso te deja marcado, te deja marcado. Hay testimonios de esos, no lo sé de la vida de ustedes, qué cosas vivieron de niños, pero yo estoy seguro que hubo muchas cosas que los impactaron cuando eran niños. Estoy segurísimo. Cosas bien y cosas mal, pero lo malo es lo malo, ¿ok? Entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo. Quiere decir que el cuerpo va a reaccionar de acuerdo a la luz que recibe, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Tú oyes que hoy las mujeres se quejan de violaciones y que también matan a las mujeres como si no valieran, ¿no? Lo has oído. Eso no lo podemos negar. Ya es un reclamo social en este país, ¿ok? ¿Tú piensas que esos violadores reactivan sus instintos malévolos viendo qué? La pornografía está en los puestos de periódicos, en la televisión, en el cine, en revistas y en todas partes. Y estos hombres no tienen freno. Una vez que tienen ese instinto, lo llevan a cabo, matan a su víctima. La mayoría de las veces cuando las matan es porque es un conocido y que sabe que al momento que lo delate es un problema. Entonces tú piensa en esto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, es decir, ¿cuándo se vuelve nuestro ojo bueno? Obviamente por la luz que está entrando en él. Cuando tú estás viendo las maravillas de Dios, por ejemplo,
contemplo los cielos que cuentan la gloria de Dios, contemplo la creación que es precioso, me gusta indagar y ver todas esas maravillas que Dios ha creado, que es imposible no pensar en un creador, porque te dice claramente que las cosas invisibles de Él, todas las cosas que Él hizo son invisibles en el sentido de quién las creó, pero están ahí para que tú las observes y no tengas excusa por medio de las cosas hechas. Todas estas cosas que Él hizo son para maravillarnos. ¿Y quién no ha visto esos videos de estrellas, de galaxias, del mar, de los bosques, cosas maravillosas que te hacen ver qué bonita es la creación, ¿sí? La creación que hoy estamos quemando allí en el Amazonas, está terminándose 1 millón de kilómetros cuadrados, ya fueron arrasados. ¿Tú sabes cuántos? México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, casi 2 millones, ¿no? Imagínate tú, la mitad de México incendiada. ¿Sí? Bueno. Entonces dice que tu ojo es bueno si tu ojo está lleno de luz. Y no hay otra forma en que tú pongas luz en tu interior si no es por la luz que emana de la palabra. El mismo Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Así es de que el que quiera ver la vida como es, la tiene que ver a través de Jesucristo. Si tú no la ves a través de Jesucristo, entonces la luz que está entrando en ti son tinieblas, aunque tú lo que ves crees que es bueno. ¿Sí? Por ejemplo, el cine entretiene mucho. ¿Y por qué entretiene? Hay competencia de qué película recaudó más millones de dólares en su primer semana de exhibición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una fábrica de entretenimiento y te entretienes ver cómo se matan 20 gentes con una metralleta y luego otros por otro lado, y hay una serie de cosas duras, muy violentas. Entonces, te extraña ahora que haya jovencitos en Estados Unidos que consiguen una de esas ametralladoras y enojados por la vida, seguramente abandonados por sus padres y por lo que quieras, circunstancias de su vida, les metieron a los ojos maldad. ¿Sí? Entonces se les hizo, acaban de descubrir a un jovencito de 15 años, con como 7 metralletas colgadas en su pared y más de 1000 cartuchos utilizables. 15 años. ¿De dónde sacó este joven toda esa capacidad? ¿De dónde? De lo que entró por sus ojos. ¿Sí? Ok. Entonces, dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Dice, cuando tu ojo es maligno es porque estás viendo lo que no debes ver, que va a influenciar definitivamente tu forma de ser. Y nada más te lo puedo comprobar de una manera muy simple. Alguien famosísimo entre deportistas, que son los que más hacen, se le ocurrió ponerse un arete y aparecieron millones con arete unos días después. Después otro más original, se puso otro y entonces ya los dos, ahora son 2 y luego un montón de piercings y cosas en las orejas, y de repente un tatuaje, otro tatuaje, y de repente hay millones de personas tatuadas. Vivimos por imitación. Vivimos por imitación. Cuando mis hijitos estaban pequeños, me imitaban. Me quitaba los zapatos cuando estaba en la cama queriendo ya recostarme un poco para descansar, y ellos lo hacían y se subían a la cama y se sentaban conmigo, porque van imitando a sus padres.
van viendo lo que sus padres hacen. Entonces, a veces nosotros como padres no nos damos cuenta que la influencia que estamos ejerciendo sobre ellos es determinante, ¿sí? Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Recuerdo perfectamente unos comerciales que empezaron a poner para que supuestamente no despreciaras a nadie vestido como estuviera vestido, fuera como fuera. Podrían entrar a los restaurantes, a donde sea, y tú no les podías hacer cara, ¿sí?, de desecho, de decir, no te aprecio. Estas personas hicieron una supuesta entrada a un restaurante y estaba entrando la gente y llegan 3 personas ahí muy mal vestidas de negro, piercings y todas esas cosas que se ponen algunos jóvenes que solo te dejan ver qué traen en su corazón. Pero eso sí, dice que los dejes entrar a todas partes. ¿Quiénes lo dicen? Los que jamás dejarían que entrara a su casa una persona así. ¿Por qué? Porque tu forma, tu vida, lo que traes dentro, se deja ver por la forma en que vistes, por las cosas que haces, por las cosas que dices. Y por tus ojos entró muchas tinieblas, o entran muchas tinieblas cuando tú estás viendo lo indebido. Hoy hay películas terroríficas de verdad, y yo veo las caras de las personas así, mirando las cosas con horror, pero entretenidas. ¿Sí? ¿Te fijas la influencia que tienen nuestros ojos? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos viendo la luz de la vida, que es Cristo? Definitivamente tu vida se transforma. Definitivamente tu vida es otra. Si tú estás poniendo tus ojos en esa parte tan importante que es que la luz que esté entrando a tu interior, es decir, tu interior se deja ver qué es lo que está entrando. Puede decir que algún creyente está leyendo la Biblia, pero su vida no refleja que esté en contacto con la luz. Puede ser por falta de fe ante lo que está leyendo, porque la fe es algo que crece. Jesús le dijo varias veces a sus discípulos, ¿sí?, que si tuvieran fe como un grano de mostaza sería suficiente para mover un monte. ¿Sí? Quiere decir que la fe no es cantidad, sino calidad. Y con un poco de calidad, cuando estuvieron en el barco o iban de un lado al otro del lago, resulta que surge una tormenta, van y lo despiertan, y ellos espantados le dicen: Señor, nos va a matar esta tormenta. Y él se para, calma la tormenta, y entonces ellos se preguntan, dicen: ¿quién es este hombre? ¿Te fijas lo que pasó en la mente de ellos? Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué temieron? ¿Sí? Entonces, si una persona está en contacto con la Biblia, pero no está dejando penetrar la luz hasta lo más hondo del corazón, por fe, cuando yo leo esto, es por fe que tiene que estar en mi interior y guardarse ahí. Porque eso es lo que me va a hacer que alumbre mi vida y mi cuerpo esté lleno de luz, porque mi cuerpo definitivamente va a dejar ver lo que soy, ¿sí? Y eso es en todos, en todos. Esto que dicen estos versículos es una advertencia de parte de Dios para que tú entiendas que tienes ese don maravilloso de la vista. Es un don que realmente es poco apreciado. ¿Por qué es poco apreciado? Porque en primer lugar
no nos damos cuenta que a medida que pasan los años, esa visión se va perdiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hoy hay lentes, hay muchas cosas que nos pueden ayudar, hay operaciones de los ojos que nos pueden ayudar a tener mejor vista. Pero definitivamente, si tienes buena vista o no, lo que tú estás dejando entrar a tu interior va a decir en qué estás creyendo y por qué estás viviendo, ¿sí? Ya vimos que son muchísimas las cosas que suceden en la tierra. Las más visibles son las terrenales. Si tú caminas por las calles, en las noches, en el día, a la hora que sea, no vas a ver más que las cosas terrenales, no vas a ver otra cosa. ¿Están de acuerdo? ¿No? Ok. ¿Qué tengo que hacer para no nada más ver lo terrenal? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues la única forma de ver las cosas celestiales es por la Biblia. No hay otra. Porque cuando tú vas a la palabra, la luz que emana de la palabra alumbra tu interior y de esta manera tú estás en contacto con las cosas invisibles. Y ahora tú ya sabes y entiendes perfectamente que hay un creador. ¿Sí? Hay un creador. Y ese creador es Dios, el Señor Jesús. El siguiente versículo dice: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Dice que eres tú el dueño de los ojos que Él te dio y que eres tú quien debe decidir qué ver. Eres tú el que va a permitir que entre luz o entre en tinieblas a tu interior. ¿Sí? Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Obviamente, me acuerdo de un pastor, le hicieron mucha burla, pero se la hicieron, que se jactaba de ser espiritual. Y entonces un día le dice: ¿qué no ven cómo brillo? ¿No? Entonces dices tú: ah, caray. Ahora resulta que él leyó esa parte donde dice que los judíos tienen un velo y que Moisés, cuando bajaba del monte, su rostro brillaba y se tenía que poner ese velo porque la gente se le quedaba viendo más a lo que estaba pasando con Moisés que lo que Moisés les traía de parte de Dios. ¿Me explico? No me refiero a ese tipo de resplandor. Una persona que se guía por la palabra, definitivamente su conducta, sus pasos en la vida son de luz, dejan ver algo más de lo común, algo más de lo terrenal. No dejamos de ser terrenales porque mientras estemos en este cuerpo de carne, que todos sabemos que un día que mueres se pudre, ¿sí? No tiene nada de gloria este cuerpo. La gloria de este cuerpo, ¿sí?, es que tú lo presentes mientras estás en vida como un instrumento que da gloria a Dios. Pero que una vez que este cuerpo de muerte, así lo llama la Biblia, se desvanece en el polvo, tu alma, donde se grabó la luz, donde se quedó toda la luz de Cristo, va a resucitar. ¿Te fijas qué diferencia? ¿Qué pensaban los judíos sobre la ley, sobre la Biblia en sí? Era el Antiguo Testamento. Entonces, que la gente que no conocía la ley era maldita. Así lo decían. Esta gente que no conoce la ley es maldita. Porque no había la capacidad de tener Biblias como las tenemos hoy. Pero sí había porciones. Había porciones de la Biblia que tenían algunas personas. Recordemos al eunuco que traía un
pasaje de Isaías y lo venía leyendo porque lo tuvo, de qué manera no lo sé. Pero te está diciendo aquí que los judíos pensaban que los que no sabían nada de la Biblia eran unos malditos. ¿Tenían alguna ventaja? Sí, bueno, sí, a los judíos se les confió escribir la Biblia y predicar la salvación. Vámonos ahora a Romanos 3:1 en adelante. Aquí, en este libro de Romanos, Dios mueve a Pablo a escribir una aclaración a la humanidad, ¿sí? A la humanidad por el problema. ¿Qué problema? Que la Biblia estaba teniendo un terrible ataque como para desprestigiarla de tal manera que no tuviera el valor. Hoy hay un ataque contra la Biblia más fuerte de lo que te puedes imaginar. ¿Por qué? Estos versículos te lo dicen. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Acuérdate que era una marca que Dios había mandado al pueblo judío para que se diferenciara de los gentiles, ¿sí? Tiene mucho que ver lo que es de la circuncisión, que algún día lo veremos más ampliamente. Dice Pablo aquí, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Confiada en qué sentido? Seguiré hablando de este asunto tantas veces como sea para que ustedes también tengan una defensa ante esto. ¿A qué se refiere que se les confió la palabra de Dios? Bueno, el argumento ha sido universal. La Biblia la escribieron hombres. Y es verdad. No es ninguna mentira. Pero ¿qué pasa cuando los hombres no entienden lo que es un instrumento? Y lo he hecho y lo he dicho con ustedes. Bueno, yo no sé tocar ni la guitarra, no sé tocar ni el piano, ni el violín. Lo que sí sé es tocar la puerta o la mesa cuando tengo hambre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando te dicen que la Biblia la escribieron hombres? Argumenté un día con una persona, le pregunté si tocaba algún instrumento, me dijo que no. Bueno, pero sí sabes que hay guitarristas, pianistas, violinistas. Bueno, sí, ok. ¿Qué es un instrumento? El instrumento ahí es inerte. Solo sabes que es un violín y que de ahí pueden salir melodías en las manos de un experto. ¿Sí? No pueden, cualquiera puede hacer tin, tin, tin con él, pero que saques una melodía, solo un experto. El hombre de Dios a quien encargó escribir la Biblia era un instrumento malo. Un hombre es malo, pero convertido se vuelve en instrumento de Dios. Y en las manos de Dios, lo que va a escribir no es de su antojo, sino de quien lo inspira. Y entonces, esa inspiración divina, ¿sí?, hace que escriban este maravilloso libro. Tanto el Antiguo como el Nuevo fue escrito por judíos. ¿Sí? Dice claramente, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Confiada en el sentido de escribirla. ¿Sí? No de haber puesto ellos su parte. ¿Sí? Son hombres, yo les digo, sí, efectivamente son hombres los que escribieron la Biblia. Dice el siguiente versículo, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, porque muchos judíos a quienes se les confió la palabra de Dios, resulta que se volvieron verdaderos incrédulos teniendo la Biblia en las manos o el Antiguo Testamento. No por eso crucificaron a Jesús. No por eso
teniendo la Biblia en las manos. ¿No le creyeron? Entonces la incredulidad de ellos va a ser nula. La fidelidad de Dios, de ninguna manera. De ninguna manera. Dice aquí el siguiente versículo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hoy en día el lenguaje soez está tan común que en la televisión lo oyes en todo momento. Ya es como un lenguaje que cuando lo oyes, ¿qué crees que piensan todas estas personas? Que estamos en el siglo XXI y es diferente al siglo XX. Y hoy sí se pueden hablar abiertamente en periódicos, revistas y donde quieras, hasta en la televisión, las palabrotas que te dejan ver qué hay en tu corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí, dice Dios, para que seas justificado en tus palabras? ¡Wow! Y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a suponer que estás delante de Dios y te va a, dice que de toda palabra van a ser juzgados los hombres. De todo lo que dices, vas a ser juzgado. Imagínate a Dios juzgándote por un lenguaje florido, como suelen decirse, de mercaderes, de plebes, ¿sí? Mercaderes me refiero más bien a gente de pueblo, fuera de la razón, fuera de la justicia. ¿Por qué? ¿Qué hablan? ¿Por qué hablan ese lenguaje soez? Y dice, ya sea que eso te va a juzgar, y cuando seas juzgado, si tú eres una persona que tu boca habla bendiciones, o al menos honestidad, vences. Sigue diciendo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué dice la Biblia? No mentirás, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás, no... ¿Cuántos nos dice? Pero ¿cuántos sí dice? Dice, sí amarás al Señor tu Dios, sí amarás a tu prójimo, ¿sí? Sí serás una persona bondadosa, sí esto, ok. Entonces dice, entonces es injusto Dios que da castigo porque quebrantas la ley. Pero ¿qué nos pasa? Creemos que porque aquí la ley civil la puedes sobornar con unos cuantos pesos, ya por eso no eres juzgado y Dios es igual. ¿Cuántos no pagan para sobornar a la justicia? Y aquí te está diciendo claramente, ¿es Dios malo porque te juzga? Porque juzga que lo que está escrito, si es violado, la persona tiene que ser juzgada. Si aquí robas, matas, bueno, si tú caes en las manos, por ejemplo, ¿se acuerdan de este joven que estrelló el coche y se mataron 4 o 5 personas, no acuerdo exactamente, 4 personas, y él quedó vivo, de los 4 que iban en el coche, y lo iban a soltar y todo el mundo pegó el grito en el cielo porque la sentencia fue mínima? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues seguramente esta persona, con un buen abogado o con buenos sobornos, logró que se evitara un juicio largo o una sentencia larga, ¿no? Pero aquí en el caso de Dios no hay sobornos. Aquí la persona hace lo que hace y es juzgada. Por eso dice Pablo, hablo como hombre. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que la justicia de Dios es perfecta y los hombres acusan a Dios de injusto
Porque demanda justicia, ya la demandó. A toda la humanidad demandó no pecar. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Pecar. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mandar al Salvador. Para que nuestros pecados no nos sentencien en la eternidad, sino seamos perdonados por fe en la sangre de Cristo. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice aquí, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si la ley es abolida, entonces Dios no puede juzgar al mundo y Dios no va a violar los principios que lo rigen a Él como el ser perfecto y único. Entonces dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Bueno, soy juzgado porque violé la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Por mi mentira, porque Dios me dijo, no mentirás y lo hice, entonces soy culpable y soy juzgado. Y a esto, y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Como cristianos, yo no he conocido a un cristiano que no falle. Cuando lo conozcan ustedes me avisan y lo pongo en el altar. No va a aparecer, ahí tengo el altar todavía vacío. ¿Sí? Ok. ¿Por qué nos juzgan de esta manera cuando dicen que nosotros hacemos males para que nos vengan bienes? Te voy a decir por qué. Yo como humano puedo cometer un error. ¿Sí? Y ese error puede dolerme mucho y costarme mucho. Pero la dicha del perdón, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sí? Bienaventurado el hombre a quien no culpa de pecado ya, dice claramente la Escritura, eso hace al hombre dichoso. Cometió su pecado, cometió su error, pero fue con Dios a arreglar esa relación y se levantó perdonado y dispuesto a seguir mostrando lo que es una vida de fe en el Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es que todas las cosas en las cuales tú te equivocas, si con toda integridad vas delante de Él y le dices, Dios, perdóname, nunca pensé que esto hubiera llevado tan lejos mi situación. Tienes el perdón y ¿qué se ve en tu vida? Una vida bendecida. Pero los de afuera te dicen, mira, estos se portan mal, fallan y Dios los bendice. No entienden lo que es el perdón. El perdón, no podemos vivir sin perdón. Tú estás relacionado con seres humanos, ¿cierto o no? Y una cosa es que tú lo perdones para tener una mejor relación, otra cosa es que te aguantes sus locuras, pero no lo perdones. Pero sin perdón no puedes vivir bien. No puedes. Es imposible. Sería un tormento en tu casa. Si mi mujer no estuviera siempre dispuesta a perdonarme, no le pregunten cuántas veces me ha perdonado, porque hubo más de 70. Y 70 veces 7. ¿Eh? Pero ¿qué es lo que hace la buena convivencia? La buena convivencia no es que seas perfecto, sino que quieras madurar en la vida de fe. Esa es la buena convivencia. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien.
A los que aman a Dios, eso no lo olviden. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer cuando te estoy diciendo que lo que entra por tus ojos alumbra tu cuerpo? ¿Sí? Cuando tú estás en constante contacto con la palabra, tu vida va a ser luz. Tendrás mucha facilidad para perdonar, mucha facilidad para amar. Porque si por algo nos ama Dios, es porque nos perdona. Por eso nos ama. Nos amó antes, acuérdate, lo vimos la vez pasada. Nos amó siendo aún pecadores. Ahora, siendo parte de Él, no podemos ahora verdaderamente aprovechar ese amor divino, ese amor que desciende de lo alto. Ahí está, para todo aquel que cree. Si tú crees que Dios no te ama, algunos amigos aquí presentes o algunos de ustedes allá tras las cámaras, no puedo ver sus rostros, no sé quiénes son, algunos de ustedes sí sé quiénes son, otros no, pero ¿qué es lo que oíste hoy? Que somos pecadores, amigo. Lo único que te puedo decir es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es cierto, todos los hombres cometimos los pecados que ofendieron al Dios Todopoderoso, y ese Dios Todopoderoso no dejó de amarte, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Es decir, una separación espiritual en tu relación con Dios. No puedes tener contacto con Él. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, si el pecado te separó de Él, la sangre de Cristo te une nuevamente a Él. Y lo más precioso de esto es, no deja de impactarme, que Él mismo hace la invitación de amistad con el pecador. Dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Fíjate lo que dice. Te dice, has oído que eres un pecador, pero es que estoy dispuesto a perdonarte. Para que esto se dé, invítame a ser parte de tu vida. Abre tu corazón para que yo sea un amigo para ti y tú un amigo para mí. Pero el amigo que te está llamando a la puerta es nada menos que el que pagó nuestros pecados. No, nada menos que Él. ¿Sí? Y ese ser, increíblemente, siendo el mundo que somos llenos de maldad, como lo vimos al principio del mensaje, a esas personas que cometen esos crímenes las amó. Por ellas pagó. Por los que los siguen cometiendo hoy y por los que fueron eliminados de este mundo, Jesús pagó. ¿Supieron de Él? No lo sé. Pero lo que sí te estoy diciendo a ti, amigo, a ti, en este momento, te está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Si tú oíste hoy su voz, oíste dos cosas. Eres un pecador, pero eres amado por Dios. Y lo que quiere es perdonarte. Si tú aceptas su amistad, dejándolo entrar a tu corazón. Voy a hacer una oración en voz alta. Cualquiera de ustedes que no haya dado este paso, hazlo ahora, repitiendo en silencio la oración que yo voy a hacer en voz alta. ¿Ok? Solamente haz en silencio esa oración ante Él. ¿Ok? Voy a orar, pues. Dios, gracias, porque sin duda este es un día más en mi vida y en él tuve una maravillosa oportunidad.
oír tu voz. Ante lo que he oído, delante de ti, Dios, me reconozco un pecador, pero quiero arrepentirme. Y en este instante te pido perdón por todas las faltas que recuerdo y por las que están olvidadas. Porque acepto a Cristo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y sé que esta decisión me ha traído el perdón y la bendición de ser tuyo. Por eso te doy gracias, porque hoy mi fe está fundada en lo que pasó en la cruz del Calvario, donde Cristo derramó toda su sangre por amor a mí, y es por Él que te doy gracias y en quien pondré todo mi corazón para seguirlo. Por tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, son actos de fe. El día que yo oré, siendo ateo, oré, no sentí nada en mi corazón. Lo que sí, empecé a notar que había algo que había sucedido maravilloso, que yo no era el mismo, definitivamente, porque un acto de fe es fe, no es sensación. Lo primero que sí notas es que hay paz en tu vida. Si tú hiciste esta oración aquí presente o allá tras las cámaras, nada más quiero decirte lo que dice la Escritura. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y te lo puedo decir de otra manera. El que tiene al Hijo, tiene la luz. El que no tiene la luz, es porque no tiene al Hijo. Así de simple. Y hoy tú puedes ver diferente la Biblia. Cuando tú le estés leyendo y creyendo, la luz va a entrar. Y tu cuerpo va a salir de las tinieblas. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Mismo canal, mismo predicador, misma hora, mismo lugar. Que Dios los bendiga. ¿Cómo estás, mi amigo?